Hoy nos preguntamos realmente qué es la homeopatía y sobre todo para qué se utiliza. Sin duda alguna tiene detractores, como decíamos, y también grandes defensores como nuestra invitada de hoy, que es médico homeópata. Lleva muchos años trabajando en esta medicina alternativa. Marian Goñi nos acompaña. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este día importante, ¿no? Hay quien considera la homeopatía, y comenzamos quizá por este apartado, una pseudociencia, incluso un timo. ¿Pero qué es la homeopatía? Mira, la homeopatía es una terapéutica médica y que tiene unas indicaciones específicas, es decir, una indicación de un medicamento homeopático. Entonces, al ser una terapéutica médica, es imprescindible que sea realizada por médicos, porque el mayor peligro y problema de la homeopatía es que no sea realizada por médicos por el riesgo que conlleva para el paciente, para la seguridad del paciente. Entonces es necesario, como digo, hacer un diagnóstico e interpretar unas pruebas como unos análisis o unas radiografías, las pruebas complementarias. Entonces eso es lo que nosotros hacemos en la consulta. Claro. ¿Y para qué tipo de dolencias principalmente se prescriben estos fármacos del marco de la homeopatía, ¿no? Por ejemplo, nos situamos en enfermedades muy graves, en enfermedades leves. ¿Qué tipo de enfermedades son quizá las que pueden ajustarse mejor a esta medicina? Bueno, es una medicina general, es decir, que a nosotros acuden las mismas personas muy normales con unas patologías muy habituales. Entonces es una medicina general y como tal, bueno, también tratamos a niños, a personas. Al carecer de efectos secundarios, el medicamento homeopático ser inocuo, se puede tratar a todo el abanico de pacientes, tanto lactantes, niños pequeños, mujeres embarazadas, ancianas y generalmente acuden con las patologías más habituales. Dolores de cabeza, problemas con la menstruación, alergias, ahora en primavera, o alergias de todo el año, dermatitis, vértigos, varices, problemas digestivos, asma, de Todo todo tipo, ¿no? Todo se el puede abanico. tratar. Desde Luego, luego, como quienes... médicos, Sí. valoraremos hasta dónde se puede llegar y qué podemos hacer. Por eso es muy importante. Bueno, hay quien considera que es un timo, que es una pseudociencia, que no hay pruebas con rigor científicas que avalen su valía, ¿no? para curar. ¿Cómo está la situación? Esto no es verdad. Se acusa de, al ser altas diluciones de la sustancia, que son minerales, sales o plantas, a partir de una determinada dilución, que es por encima de la 12CH, supera el número de Avogadro, es decir, ya no hay moléculas y por eso estaría únicamente la disolución. Y por debajo de la 12CH sí que hay moléculas y se emplean ambos medicamentos, ambas diluciones, las más altas y las más bajas. Entonces, efecto placebo, tratamos muchísimos niños lactantes que no entienden de efecto placebo. Hay veterinaria homeopática, porque no olvidemos que la homeopatía la practicamos tanto médicos, farmacéuticos, la aconsejan veterinarios y odontólogos fundamentalmente. Los veterinarios, lógicamente, tratan a animales domésticos, perros, gatos. Se utiliza mucho en los hipódromos para los caballos de carreras y ahí funciona muy bien. Entonces ahí no cabe pensar que haya un efecto placebo ni en los niños, ni en los animales, ni en las personas. Bueno, podría ser que sí o que no, depende de la empatía y depende de la confianza que se genere. Lo similar cura lo similar, se dice, ¿no? Es uno de los principios que guía esta ciencia o pseudociencia, como quieran determinar, esta ciencia en este caso. ¿Qué quiere decir esto de que lo similar cura lo similar? Se habla de la memoria del agua. Eso es. Hace 300 años ya, no es una medicina nueva, lleva muchos años. Un médico alemán, fue un médico alemán, Samuel Hahnemann, quien puso en actividad experimentó que las personas que mascaban la corteza del árbol de la quina, que es la Cinchona officinalis, desarrollaban un cuadro igual que la malaria o el paludismo, las fiebres palúdicas. Entonces se le ocurrió que esa misma sustancia, la china, podía curar
es un cuadro que había producido tomado a altas dosis. Lo experimentó y así fue, y entonces curó. Es decir, hay una similitud entre el cuadro que presenta el paciente y el cuadro que presenta esa sustancia a altas dosis. Entonces, para estas alturas hay más de 3.000 sustancias experimentadas y hay necesidad, por supuesto, tanto con los medicamentos homeopáticos como con el campo de la investigación, de hacer más investigación, porque efectivamente hay que destinar fondos para investigación, porque todavía queda mucho por hacer. Y hablando de los científicos, quiero recalcar que el máximo exponente, uno de los exponentes de investigación científica, es el Premio Nobel de Medicina de 2008, llamado Luc Montagnier, que es el codescubridor del virus del SIDA, que en este momento y hace años se retiró, y entonces ya se retira y hace un poco lo que le gusta también, a China, y está investigando sobre la actividad de las altas diluciones del ADN de virus del SIDA, de otros virus y de bacterias, con el fin de elaborar medicamentos y vacunas para ello. Y entonces él encuentra, y otros laboratorios que investigan en esa línea, que estas altas diluciones de estas sustancias tienen un comportamiento diferente del agua. Tiene un comportamiento tanto biológico como físico-químico distinto. De ahí lo de la memoria del agua. No es igual el agua que no ha contenido ningún soluto que el que ha contenido una sustancia. Doctora, en España la homeopatía no está incluida, ¿no?, en el Sistema Nacional de Salud. Desgraciadamente no, y esa es una cosa que a mí personalmente me gustaría mucho, y en general a los médicos también, por dos razones. Hay muchos países, la OMS y ministerios de sanidad de muchos países de Europa y de América aconsejan incluir la homeopatía dentro de los servicios sanitarios de salud por su eficacia, inocuidad y por su relación costo-beneficio favorable, porque genera menos gasto. Y está incluida actualmente en los servicios de salud de Suiza, Bélgica, Francia, Reino Unido y Alemania. Así que sería estupendo que... Pero sí que es cierto que el Ministerio de Sanidad puede dar permiso, ¿no?, al menos a 19.000 preparados homeopáticos. Sí. ¿Hay algún cambio, en principio, en estudio, ¿no?, en nuestro país? Sí, es la ley del medicamento homeopático, que hasta ahora estaba en una situación sin aprobación definitiva, y ahora se ha pasado a una aprobación definitiva para armonizarla con la ley del medicamento homeopático de otros países de Europa, ni más ni menos. Eso es. Doctor, y es imprescindible también que se dispense, que se prescriba por médicos y que se dispense en farmacia, como así es. Eso es, siempre dentro de, de un ámbito de seguridad y de rigor, ¿no? Hay que recordar, decíamos al principio que 10.000 médicos confían en esta medicina alternativa, que en más de 2.600 tenéis una preparación exhaustiva. Hablemos un poco también de esto, ¿no?, porque puede haber, pues muchas personas que parecen expertos en homeopatía, pero vamos a hablar un poquito del intrusismo, que seguro que aquí también existe, ¿no? Bueno, quiero enfatizar en que más que medicina alternativa es medicina complementaria. Complementaria porque no estamos en contra, al revés, somos médicos, no estamos en contra, sino al revés. Colaboramos y es imprescindible los informes de los especialistas y la colaboración de todos. Me habías preguntado sobre... sí, en España hay 10.000 médicos que lógicamente están en el ámbito público, porque estamos en el ámbito privado. Yo trabajo, por ejemplo, trabajé también en un servicio de urgencias de la Seguridad Social, y hace muchos años que trabajo únicamente en homeopatía, que, como decimos, actualmente y desgraciadamente solamente se puede ejercer en el ámbito privado. Entonces, cada vez más la ejercen médicos de atención primaria. De hecho, el SEMERGEN, que es la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, ha creado recientemente un grupo de trabajo para homeopatía. Es decir, que cada vez más, tanto los médicos de atención primaria, pediatras y especialistas, tipo alergólogos, ginecólogos, pediatras, como digo, la practican tanto en el ámbito, la aconsejan en el ámbito también público. Y también la investigación se ejerce también en instituciones públicas, en algunos, depende del entusiasmo de cada investigador, de cada médico, lo hace también dentro del ámbito de su laboratorio. Y las universidades españolas, por supuesto las europeas también, imparten máster para licenciados, tanto en medicina, veterinaria, farmacia y odontología, máster de formación en homeopatía y salud. Que esto es lo que es importante, que el paciente constate que aquel
aquel médico al que acude sea realmente un médico, y de hecho en las secciones colegiales de los colegios de médicos, como en el de Navarra, que contamos con una, bueno, pues pueden dar cuenta de los médicos que formamos parte, que estamos colegiados, es decir, que somos médicos. Claro. Si nos fijamos, doctora, ya para terminar, en el grado de predicamento que tiene la homeopatía en Navarra, es importante, ¿no? Porque respecto a la media de España, Navarra, tanto por ciento muy elevado de navarros, cerca del 40%, que confían en la homeopatía. Que alguna vez la han utilizado. Efectivamente, va en auge, en los últimos años va en auge en cuanto a la utilización a la demanda por parte de los pacientes y, paralelamente a eso, a la utilización tanto por médicos del ámbito privado como de la medicina pública. Y quiero recalcar que, además, en Navarra, pese a los recortes, contamos con una buena atención primaria, atención especializada, un buen servicio de salud. Y por eso es muy importante la colaboración, y por eso la mayoría de nuestros pacientes vienen con su informe de su especialista y con sus pruebas, con su analítica, porque generalmente, como funciona muy bien, ya han pasado por su médico, por su pediatra, y quieren pues o bien disminuir la intensidad, la frecuencia o la duración de sus enfermedades, las recaídas o algunos efectos secundarios que puede tener algunas medicaciones. María Ngoñi, doctora, médico homeópata, muchísimas gracias por acompañarnos y aclararnos algunos de los términos, porque decíamos, además, medicina alternativa, pero no, es medicina complementaria, ¿no? Como nos has indicado. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión. Gracias. Bueno, y nosotros seguimos adelante y ahora les mostramos parte de una obra de teatro que llega al Teatro Gayarre. Ya estamos, ya es jueves, y nos imaginamos un poquito los planes que tendremos este fin de semana. Les dejamos brevemente unos minutos la obra Feel Good, que entre otros está protagonizado por la actriz Manuela Velasco y Fran Perea. Con Fran Perea vamos a charlar en unos instantes. Víctor, por favor, soy Elisa. Por favor, si escuchas el mensaje, llámame. Necesito que vengas a buscarme al Hotel del Congreso. Por favor. Tú tienes que hacer tu trabajo. ¡Hijo de puta! ¿Sigues siendo vegetariano? Sí. ¿Qué quieres? Hablar. Alguno mío y muchos de otros. Marrones que hay que tapar y que... Bueno, en estos momentos no puedo decir demasiadas cosas sobre aquella noche. Está en manos de mis abogados. Por supuesto, es todo una falsedad. ¡Oh! Allí abajo me han perseguido una pandilla de maricones. ¿Habéis visto los pálidos y feos que son todos? No, Max, un campo de lúpulo se parece mucho a otro campo de lúpulo. Ay, ¿quién no bebe en este país? ¿Este hijo de puta quién es? Yo a Elisa no la llegué a conocer. No la conocía personalmente. Así que le he sugerido que para el congreso del año que viene... ¡Cállate! Sí, es muy cruel. Sí. We have a little problem with the real people. No quiero hacer tampoco muchas más declaraciones al respecto, ya que tampoco es mi función. Esa noche fue para mí, bueno, para los que la vivimos al lado de GP, muy emocionante, un antes y un después. Lo que haga falta, por favor, que no sea problema para vosotros. Nadie es perfecto en tu vida, la llevo en él. Nadie es perfecto en mi vida. Si hubo explosiones en la calle, hubo la más grande, no se vio ni se oyó, que fue la de mi corazón. Pues me obligó a tomar decisiones y a decidir, a valorar si el sueldo que recibía merecía la pena. Pero no me hagáis mucho caso, es solo una impresión. Las 6 de la mañana, Max. 6. Sí, ese sí que fue difícil. Pero tú te fuiste a dormir creo que a las 3. Si tienes suerte, te lo publican. Si tienes mucha suerte, te lo publican tal y como lo escribiste. Sé que es un tiburón de la política, sé que seguirá subiendo, pero sé que no duerme. GP saldrá elegido, de nuevo. Sí, sigue con su proyecto de erradicar el hambre en el mundo y estamos en eso. El presidente y yo hemos trabajado mano a mano, codo con codo, desde hace muchos años y, bueno, eso la gente lo puede interpretar como quiera. Mi relación, tanto con el presidente del gobierno como con el ministro, es única y exclusivamente profesional. GP estuvo muy cerca además de la muerte. Yo
estuve cerca de él y lo pude ver. Fue miedo también el que sentí, miedo injusto. Inevitablemente sí, porque a veces bueno, pues abres un periódico y lees titulares que reconoces perfectamente de qué cerebro han salido. Es el resumen de la obra que veremos en el Teatro Gayarre este sábado, día 12 de abril, y habrá además un coloquio con los actores protagonistas de esta obra, Feel Good, que ya ha recorrido con éxito muchos países, desde Estados Unidos hasta Estonia, hasta Hungría también, ¿no? Fran Perea es uno de los protagonistas y nos acompaña vía telefónica. Fran Perea, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muchas gracias por acompañarnos, Fran, Nada, en esta tarde de jueves. Bueno, humor, sátira, la relación del hombre en función con el poder. Ese es, de alguna manera, el elemento aglutinador de esta obra, ¿no? Sí, efectivamente. Además, todo a través de la comedia, que es la mejor, yo creo, una buena vía para llegar a la reflexión. Y sí, Alistair Beaton nos ha dejado esta joya, este texto Feel Good, que, bueno, en el que él hace un poco, habla un poco sobre la relación del hombre con el poder a través de su herramienta principal en la sociedad moderna, que es la política, y luego, pero también lo hace en las relaciones, ¿no?, entre los seres humanos, ¿no? El poder, cómo se establece el poder en las relaciones entre dos amigos, entre dos compañeros de trabajo, entre dos personas que fueron pareja, en fin, ¿no?, en la pareja. Hace un repasito estupendo y ya te digo, todo bajo el punto de vista satírico y divertido, ¿no? Que los ingleses lo controlan mucho. Sí, la verdad es que por lo que hemos podido leer, todavía no hemos visto la obra, es una obra que no se deja catalogar fácilmente, ¿no? Bueno, sí, es difícil porque claro, la primera vez que la lees, nosotros cuando la leímos por primera vez, o sea, es muy divertida, pero al mismo tiempo tiene un trasfondo tan importante que dices, ¿dónde coloco esto, no? Luego, sí, ¿no? Al final, pues bueno, el director la fue llevando hacia un lugar que yo creo que luego, bueno, que todos los actores entendimos y que el público entiende rápidamente y entra en la función y se divierte y se lo pasa bien y luego además se va a tomar el vino o la cerveza, pues teniendo un buen tema de conversación. Bueno, pues está muy bien, ¿no? Bueno, el humor para reflexionar, buena herramienta, ¿no? Sí, muy bien, la verdad que sí, la gente, cuando nos encontramos con la gente después de la función, agradecen mucho, ¿no?, que el buen rato de teatro que han pasado viendo la función, y eso es lo importante, ¿no? Sí, eso ya te digo, si además deja un pozo de reflexión, pues entonces hemos conseguido nuestro objetivo. Claro que sí. Fran Perea, muchísimas gracias. Os veremos en el Teatro Gayarre, bueno, cuadro de actores además bien interesante. Gracias y mucho éxito. Nada, gracias a vosotros por este ratito. Un abrazo. Hasta luego. Buenas tardes, chao. Bueno, Fran Perea y Manuela Velasco y toda esa serie de actores que hemos visto ahora mismo en las imágenes que dan vida a esta obra inglesa, Feel Good, que podremos ver en el Teatro Gayarre, y además a las 11 menos cuarto de la noche, después de la obra, hay un encuentro con todos los actores y tendremos la oportunidad de charlar con ellos y preguntarles lo que nos parezca oportuno, ¿no? Bueno, nosotros seguimos adelante y nos acompaña ahora un médico psiquiatra, terapeuta, como es el doctor Gregorio Armañanzas, al que saludamos. Le iba a preguntar si el humor de verdad es algo tan imprescindible, ¿no?, ahora que vamos a hablar de relaciones tóxicas. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, fundamental. De hecho, he empezado una novela sobre el tema de humor. Quiero hacer una novela en clave de humor. Ajá. Qué importante, ¿no?, en la vida. Sí, yo creo que hay que ver también la botella medio llena para vivir y afrontar un montón de cosas, sí. Así es. Bueno, tenemos en nuestras manos este libro, Relaciones tóxicas, acoso, malos tratos y moving, que escribe, como decimos, el doctor Gregorio Armañanzas. Hablaremos un poco de la vinculación entre acosados y acosadores. ¿Qué relación se establece? Precisamente es por eso que he escrito este libro, ¿no? Normalmente se trata el fenómeno como un acosador y un acosado o acosada, muchas veces, ¿no? Y ya está. Pero yo he querido centrarme en las relaciones que existen para poder entender lo que pasa, para poder entender por qué a lo mejor una acosadora retira las demandas judiciales o vuelve a repetir acosador cuando rompe una relación, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos elementos en las relaciones y es difícil generalizar, pero podríamos
definir algunos aspectos. Uno es el elemento de dependencia, de fuerte dependencia, incluso lo que se llama codependencia, que implica que el que parece que no depende, depende tanto como el que parece que depende. Es decir, parece que tal vez el acosado o acosada podría ser el más dependiente, pues no. Lo último que estamos trabajando los profesionales claramente es que existen relaciones de codependencia. Hay elementos, la culpa juega mucho ahí, porque las víctimas no paran esto, porque no lo paran. Hay elementos de culpa muy profundos, inconscientes. Por otro lado, cuando hay maltrato, toda víctima siente culpa por ello y eso ya se cierra herméticamente con la vergüenza por soportar eso, lo cual hace que se cierre un poco al círculo social y no se comparta. Y frecuentemente eso se viva en silencio, en privacidad. ¿Y cómo soportar en silencio pues este tipo de conducta, ¿no? Tanto el acosador como el acosado, ¿no? El miedo al que dirán. Y también me gustaría saber, bueno, ¿por qué se mantiene en el tiempo, ¿no? Una situación así no se es capaz de resolver, quizá, no sé, a tiempo, no sé si es el término adecuado, pero Sí. a tiempo. Si se mantiene el tiempo, tenemos que aceptar que hay reacciones emocionales de fondo para ello, y luego en cada caso es cada caso, pero suele haber elementos muy profundos de infravaloración. Es decir, yo no me valoro suficiente como para merecer otra cosa. Miedo al abandono. Winnicott daba una serie de temores básicos que tenemos los humanos y uno de ellos es el abandono. Otro es la destrucción, la aniquilación, y el otro era, no me acuerdo ahora. Entonces, bueno, hay mecanismos de este tipo, ¿no? Infravaloración y que hace que uno no aspire a otra cosa. Elementos sociales influyen naturalmente, la vivencia de fracaso, en qué se puede colocar una persona cuando hace una separación, etcétera, etcétera, ¿no? Tal vez las estructuras sociales o algunas estructuras sociales están diseñadas, o grupales o de amistades, están diseñadas para coger más parejas que a sujetos solteros hasta ahora. Eso también ayuda, ¿no? Recuerdo gente conocida, ¿no? Que, bueno, sí, ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, la verdad es que mirando el libro hay muchos relatos, muchos ejemplos que hacen fácil, ¿no?, la comprensión de todas estas situaciones, y entre otras páginas, bueno, me gustaría quedarme en una de ellas que habla de nuestra cultura, ¿no?, que otorga ese viso romántico a las relaciones y la adicción a una relación, ¿no? Sí. Es interesante que toques eso porque además va en culturas. Determinadas culturas ya han superado esto y otras no, ¿no? El amor-pasión, el amor romántico que acaba con la muerte, que es casi un santo o una santa la que muere de amor, ¿no? Bueno, eso es una dependencia, eso es una adicción, eso es un sufrimiento también, ¿no? Entonces hay que darle la vuelta un poco a eso, y yo creo que hemos evolucionado. Esas relaciones romántico-trágicas o trágico-románticas ya no se ven tanto en cine o en nuestros entornos culturales, ¿no? Hay otra cuestión también dentro de todo este marco, ¿no? La adicción a la humillación, el hecho de que una persona acepta, ¿no?, ser menospreciada frecuentemente o humillada. Sí, sí. Si eres humillada, eres presente y además puede ser útil para la persona que te humilla. Es decir, hay una cuestión ahí en la cual a veces el acosador o el humillador se sabe muy frágil y es visto muy frágil por la persona que acepta la humillación. Hay un fenómeno que se llama de salvador o rescatador, en el cual la persona maltratada acepta eso porque capta profundamente la tragedia emocional del maltratador. Esa es una. Hay muchas lecturas y hay que estar siempre pensando en cosas cuando estás trabajando con estas situaciones. Hay que estar siempre pensando en posibles lecturas y no siempre son las mismas y no siempre sirven a todos igual. Otro elemento es la culpa y necesidad de castigo.
que lo tenemos en la religión católica estructurado y de muchas maneras, ¿no? Sentimiento de ser malo, de estar mal, y necesito un castigo, sería un equivalente. Pero para ser felices tenemos que tener las mejores relaciones posibles, ¿no? A todos los niveles. Sí, claro, claro. Y los hijos, por ejemplo, en un marco de padres marcados por el acoso, no del hombre a la mujer, sino también puede ser de la mujer al hombre, ¿no? No ponemos género a... Gracias. Eso es, ¿no? Porque puede ocurrir en las dos situaciones, ¿no? Eso. ¿Y los hijos en qué situación se encuentran? Bueno, los con un hijos ambiente son... así? Hay varios esquemas triangulares, uno de ellos dice acosador, acosada o acosadora, acosado, testigo silencioso. El hijo es el testigo silencioso que sufre un trauma al ver aquello y es marcado muy fuertemente por aquello, ¿eh? Es decir, en toda situación violenta, el testigo silencioso no es alguien que recibe pasivamente un impacto emocional que le afecta profundamente. De ahí podrá pasar a ser un acosador, una víctima o lo que sea, porque tenderá a ver las relaciones sociales en términos agresor-agredido, víctima, perpetrador, etcétera, etcétera, ¿no? Es una tendencia. Sí, bueno, estamos un poquito en las relaciones familiares, ¿no? Pero ahí está el trabajo también, el acoso laboral, el moving. ¿Cómo enfrentarse a un caso así, siendo, por ejemplo, una víctima de otra persona, probablemente también manteniendo el silencio, sin explicárselo a nadie, sufriendo? ¿Qué hacer ante una situación de acoso? Bien, el moving tiene factores organizativos y empresariales. Hay culturas de empresa que facilitan el moving, lo tienen en su cultura, y entonces es muy difícil salir de ahí en una cultura de moving, ¿eh? Hay situaciones, culturas de empresa que si tú eres honesto con lo que ves y con lo que crees que puede ayudar a la empresa, entras en una situación de acoso, sufres una situación de acoso, ¿eh? Afortunadamente esas empresas van disminuyendo. ¿Cómo hacer? Dependerá. Recursos de contacto, de amigos. Si el factor emocional es importante, tienes que trabajarte el factor emocional. Si el factor organizacional es importante, hay que trabajar el equipo, la organización, quién tiene algo sano para rescatarte, etcétera, etcétera, ¿no? Dicho en general. Bueno, más de 30 años de experiencia, ¿no?, en todo lo que concierne a la resolución de las relaciones tóxicas. Seguiremos charlando otro día, si le parece, doctor, muy interesante su planteamiento en este libro, Relaciones tóxicas, malos tratos, moving y acoso. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Buenas tardes. Buenas bueno, tardes. Nosotros ahora continuamos, hacemos una breve pausa y después seguiremos con otros contenidos. Hablaremos de cine, ya saben, como todos los jueves, nuestro crítico Fermín Martínez nos va a acompañar y nos va a desgranar al menos 4 estrenos de este fin de semana.